Bienvenidos, mis queridos hermanos, a esta nuevo estudio, y agradecemos al Señor por usted y como usted nos acompaña en cada temporada. Dios le bendiga. Vamos a orar para que este estudio sea un estudio especial. Padre Santo que está en los cielos, te alabamos, Señor, en esta hora. Glorificamos tu santo nombre. Gracias, Señor, por cada amigo, por cada hermano y hermana que están aquí, listos para el estudio, Señor. Dirígenos, Señor, hacia tu palabra y ayúdenos, Señor, que cuando tu palabra podamos verla pueda llenar nuestro espíritu del poder, del gozo, la confianza de querer caminar contigo, Señor. Gracias, Padre. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Algunos están enfermos. Guárdale, Señor. Sánale, Señor. Gracias también por todos los que no están en este país. Que tú los bendiga, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El estudio de hoy es el Tito, capítulo 2, 11 y 12. Vamos a leerlo y continuamos entonces con la palabra del Señor. Dice así, Tito, capítulo 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ya eso lo habíamos leído junto con varios versículos, enseñándonos que renunciando a la impiedad. Ahora, este versículo es lo que vamos a ver bien. Y la impiedad con los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este tema, entonces, la gracia de Dios, lo hemos desarrollado un poco. Es largo. La gracia de Dios, el regalo que Dios tiene para nosotros. Primeramente, en el versículo 11 veíamos, Dios quiere que seamos salvos y nos regala la salvación a través de la muerte del Señor Jesucristo, si creemos en Él. Todos los evangelios están inundados de eso, y mayormente las cartas de los apóstoles. Y después que somos salvos, ¿qué pasa entonces? Si morimos, entonces somos salvos. Y ahí quedó todo, porque no hubo tiempo. Y así pasa con algunos. Pero si no morimos y quedamos aquí en la tierra un poco de años, entonces ¿qué podemos hacer? Y es aquí donde la gracia de Dios está puesta ahí. Dios la ha diseñado para que nos enseñe, nos conduzca, para que nos aparte. La gracia de Dios nos señale una dirección diferente a la dirección de este mundo. Entonces, vamos a desarrollar este tema así. La gracia de Dios te va a enseñar, te va a conducir, te va a apartar y te va a señalar una dirección hacia la voluntad de Dios, hacia el cielo, hacia lo correcto. Vamos a leer también el pasaje en Tito, en Lucas. Estamos aquí en Tito, en Lucas 9:62. Lucas 9:62. Vamos a ver este pasaje. Lucas 9:62. Vamos a verlo. Usted tiene la Biblia. Entonces retrocede, estamos en Tito y tiene que retroceder a los evangelios. Lucas 9:62.
Tal vez vamos a leer un poco atrás, el 57. Yéndose ellos, les dijo en el camino. Yéndose ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dijo Jesús. Mira la respuesta, donde uno, si alguien me dice a mí: Pastor Carlos, ¿qué hago para seguir a Cristo? Estoy dispuesto a seguirlo. Entonces yo le diría de una vez: véngase para acá, vamos a seguir adelante. Pero mira la respuesta de Jesús. Porque es que Jesús dice así, pero Jesús siempre tiene la razón. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida. Mira que no dice, no, qué bien, qué bien. No, dice, las zorras tienen guarida, o sea, un hogar donde ampararse. Las aves de los cielos nido. Hay muchas aves que hacen su nido y ahí pasan la noche, o pasan también los aguaceros. Mas el Hijo del Hombre, yo, Jesucristo, él se llamó así, no tiene donde recostar la cabeza. Hay unas personas que dicen que Jesucristo tiene una casa, que tenía muchas cosas. Él está diciendo que no tiene, no está diciendo no tengo en este momento, no tiene. Puedo dormir en cualquier lado, a la intemperie, o no tengo casa. ¿Y por qué está dando esta respuesta? Entonces, si la persona está dispuesta a seguir a Jesús, entonces debía hacer un análisis de cómo va a vivir, de dónde va a dormir, de qué va a comer. No tengo donde recostar la cabeza. Siendo el dueño del universo, en este mundo se hizo pobre, la Biblia lo dice. A veces se ve comiendo, a veces se ve durmiendo en un barco, en una casa. Pero la mayoría de las veces seguramente no era así. Y Jesús se ve humanamente con hambre, con sed, cansado, fatigado por el sol, por la sed también, como hemos dicho, y cansado en la noche, cansado en el día. Entonces, Jesucristo desanima a esta persona o la anima. Cuando alguien le pregunte a usted: pastor, quiero ir a su iglesia y quiero conocer a sus seguidores, a sus hermanos, usted le dice: no, si no tengo una iglesia y no tengo seguidores. ¿Qué le dice? ¿Qué le pasaría a aquella persona? Entonces no voy. Yo quiero una iglesia grande, aire acondicionado y todas las comodidades. Pero si no la tiene, ¿cómo va a decir que la tiene? Y si no tiene seguidores, tampoco. Bueno, los pastores tienen seguidores y normalmente tienen una iglesia, pero si no la tienen, pero uno trata de decir, bueno, pero vamos a hacer, vamos a desarrollar. Pero Jesucristo no creo que está desanimándolo. Jesucristo le está mostrando una realidad. Lo que pasa es que la realidad es importante porque la persona desde ese momento no se está haciendo ilusiones. Y desde ese momento puede tomar una decisión muy correcta. La decisión que tomó el personaje o la persona que está al lado de Jesús cuando Jesús está crucificado con él, es una decisión que no es porque no es una ilusión, no es que me dijeron que el rey
de los cielos vendrá un día. No, él está viendo al Rey de los cielos, pero lo está viendo morir. Cosa que los mismos apóstoles muchas veces no pudieron en ese momento discernir que el Rey de los cielos, el Hijo de Dios, y nosotros vemos que Juan Bautista lo presentó al principio como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y si era el Cordero de Dios, entonces la persona se podría poner a pensar, pero el Cordero de Dios, para que quite el pecado del mundo, tiene que morir, tiene que derramar su sangre. Ellos seguramente lo habían pensado, ellos también lo habían oído del mismo Jesús. Él lo dijo varias veces, que el Cordero de Dios, que Él iba a ser sacrificado, que Él daba la vida por el mundo. Aún cuando leen Isaías se podía ver eso. Pero creo que lo que hemos estudiado y lo que hemos analizado es que los apóstoles no tenían una mirada puesta en el asunto espiritual de los pecados, de la liberación del pecado, de todas esas cosas, sino que tenían puesta la mirada en el reino político, en el bienestar tal vez. Pero la Biblia dice que el que no nace de nuevo, el que no se arrepiente de sus pecados, el que no se deja llenar del Espíritu, no puede entrar en el reino. Y sí hay un reino, y sí se va a entrar, y no se dijo cuándo. Pero lo primero es lo primero, tendría que tener la persona un arrepentimiento. La persona que va a entrar al reino y el rey que nos lleva al reino, primero vino como un cordero. Por eso el Señor Jesucristo se presenta en la Biblia, en las escrituras del Antiguo Testamento. Se presenta en dos montañas y hay un valle. La montaña del sufrimiento y después la otra montaña del reinado, del trono. Pero dentro de esa montaña entonces él tenía que morir. Y si el grano no muere, no hay entonces una formación de nuevas plantas. Ya él lo había explicado tantas veces. Entonces él no desanima a ninguna persona, sino que le muestra la realidad. Vas a seguirme así. Tal vez cuando le digo a Pedro, le digo a los demás apóstoles, sígueme, no le digo sígueme, que yo le voy a dar esto y esto y esto. Sígueme, que mañana vamos a comer esto. Sígueme, que mañana tenemos una agenda de fiestas. Sígueme, que todo será color de rosa. Pero ellos vieron y lo siguieron. Estaban interesados en el Hijo de Dios, Cordero de Dios. Entonces en el versículo 58 no vemos que la persona diga, sí te voy a seguir. Si así es la cosa, no importa, yo te sigo. No, parece que vamos para otro. Miren el versículo 59, y dijo a otro, sígueme. Él está invitando a seguir y él está siendo preguntado cómo seguirle. A otro le dijo, ven, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Mira con qué claridad y cómo Jesucristo le enseña a las personas. Si vas a seguir, no hay que hacer cosas allá primero, después. Sea un poco de cosas y después vas a seguir. No. Y a este personaje tampoco se le continúa como quien dice, y él siguió a Jesús. No. Vamos a ver 60. Jesús le dijo, no, es 61. Entonces también dijo a otro, van 3 ya. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que
me despida primero de los que están en mi casa. La misma cosa casi del primero, pero del segundo, pero el segundo era porque su padre se le había muerto. Y aquí dice que la familia, pues, tengo que despedirme. ¿Qué le dijo Jesús? Entonces, y Jesús le dijo en el 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Usted entonces podrá saber que las respuestas de Jesús son una respuesta que van directamente a que la persona considere lo que está haciendo. Usted sabe lo que está haciendo, cómo debe hacer, qué es lo que el Señor pide, para dónde va. Bueno, en este caso vamos a notar aquí si entonces usted se decide a seguir a Cristo, porque el tema sería seguir a Cristo. Él mismo dice, sígueme. Seguir a Cristo, trabajar para Cristo. Entonces lo compara como con un arado, dice, ninguno que poniendo su mano en el arado, seguir a Cristo, ninguno que me sigue a mí. Entonces pone la mano en el arado. Un arado es aquel instrumento que se usa con un tractor para arar hoy en día cantidades de tierra, cultivar arroz, maíz, frijoles, lo que sea. Y se puede usar un tractor. Antes se usaban bueyes, se usaban burros, se usaban, hasta las mismas personas araban ellos empujando ahí. Cuando es pequeño, cuando es grande, grandes cantidades de tierra, tiene que ser un tractor. Y yo soy agrónomo y me di cuenta inmediatamente que cuando uno va a arar, uno tiene que ver las instrucciones del arado, de cómo va a hacer eso. A veces se ara en círculo, a veces se ara en un cuadrado más o menos, y a veces se ara de otras formas, rectas. Entonces, si se va a arar, se tiene que mirar fijamente a un punto, una estaca que se ha puesto hacia adelante. Y ahí va, y se va arando recto, si es así. Y atrás sigue exactamente como usted ha puesto la mirada. Entonces Jesucristo dice, si usted me va a seguir, pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto. Voy a leerlo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Porque al mirar hacia atrás, ¿cuántas personas miraron hacia atrás? Aquí vemos dos, un entierro de su padre. Y no es justo, no es digno que uno vaya a enterrar a su padre y despedirse de su familia. O el otro que digo, te seguiré a donde quiera que vaya, y no es justo que uno tenga una almohada, una casa donde ampararse. Bueno, uno lo considera justo, pero Jesús está dando unos mandamientos muy exigentes. Usted se decide seguir a Cristo. Cristo debe ser su prioridad. Y usted va y se despide de su familia y allá se queda. Y desea estar con su familia. Entonces, y desea estar en cualquier actividad con su familia. Entonces no es digno, dice el Señor. Claro que usted puede ver que esto se refiere también al apostolado, al seguidor día a día con Cristo. Pero si nosotros lo vemos como hoy, Cristo no lo seguimos caminando en sus predicaciones, en su movida, pero nosotros seguimos a Cristo por la fe. Y nosotros estamos con la familia, nosotros estamos con el trabajo, nosotros estamos con todo. Tenemos tiempo para esto, para aquello.
Entonces, ¿qué sería mirar hacia atrás? Es dejar a Cristo. Él es la prioridad y dejarlo como prioridad y tener otras prioridades. Y abandonar, puede ser que uno nuevamente regrese, pero no debe ser así. Debes poner su mano en el arado, poner su vista. La Biblia nos enseña a nosotros, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. También nos dice que donde está nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Donde está nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Usted debe amar y yo al Señor sobre todas las cosas. Él debe ser primero en todas las cosas y todos los días. No que uno no pueda atender la familia y no pueda atender las necesidades de las personas cuando se mueran o cuando están enfermos. Pero se entiende que Él es primero. Se entiende que también seguir a Cristo es una decisión que usted ha tomado, pero que va a seguir en esa dirección. Bien, cada uno sabrá en el momento cómo está haciendo, qué está haciendo. Cada uno pues podrá calcular si así va bien y será aceptable para el reino de los cielos. Aquí en esta diapositiva usted puede ver a un conductor de moto en una curva. Casi todas las personas manejan bicicleta o manejan moto, manejan carro. Algunos tal vez no. En una curva usted debe considerar entonces qué posición, una curva que va a tomarla a velocidad. Debe saber por dónde debe ser más factible para tomar la curva sin riesgo, porque hay una ley de atracción y otra de que uno lo va botando como una centrífuga. Cuando uno le da vuelta a algo, también algo los va a uno botando, lo va echando para afuera. Pero ¿qué se debe hacer? Y lo que se debe hacer es mantenerse lo más pegado a la curva. No en el borde de afuera, sino en el borde de adentro. En la parte que usted, al dar la curva, si acaso no la coge correctamente, todavía tiene un espacio, un límite donde puede corregirse. Pero si se hace afuera, entonces si algo sucede, se va a ir afuera. La ley centrífuga lo echa afuera. Y también la inclinación. Miren, la inclinación ayuda a las llantas, ayuda a la máquina a coger bien la curva. La inclinación también la debe tener la misma curva. O sea, los ingenieros de carretera deben saber que cuando hay una curva debe inclinarse para el lado donde la curva agarra, porque si no tiene la inclinación, la ley, la fuerza de centrífuga lo va botando con más posibilidades. Si nosotros seguimos a Cristo, nosotros tenemos una dirección correcta. Si no seguimos a Cristo, seguimos otra dirección, la del mundo. La Biblia nos enseña que hay un camino estrecho que nosotros para seguir a Cristo tomamos. Y hay un camino ancho que la gente sigue por él sin tomar precauciones. Los dos caminos conducen a dos destinos, no al mismo destino. El camino ancho, dice la Biblia, lleva a la perdición, a la muerte eterna. Pero dice que muchos son los que van por ahí, o sea, no se esfuerzan en tomar medidas.
muchos van y el destino de muchos será entonces la muerte eterna, el destino de muchos. Pero también la Biblia dice que el camino angosto tiene un destino diferente, que es la vida eterna, pero que pocos se esfuerzan a entrar por él, por la puerta estrecha, por el camino angosto. Jesucristo dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros tenemos que entrar en Cristo por sus enseñanzas, por sus mandamientos, por el modelo que Él nos diseña. Dios ha diseñado la forma de salvación. No es que nosotros cualquier cosa nos lleva a la salvación. O las personas piensan normalmente que por ser buenas van a ser tenidos por dignos de salvación, por ser buenos, pero esto no se encuentra en la Biblia. Algunos dirán, sí, en la Biblia está que uno debe ser bueno. Sí, uno debe ser bueno. El creyente tiene que ser bueno. El creyente tiene que ser bueno como Dios es bueno. Pero eso no lo salva al creyente. Eso no lo ha salvado. Porque anteriormente de ser creyente, ¿cómo era? Y ahora que es creyente debe ser bueno. Pero ¿cómo fue creyente? ¿Cómo es la persona que tiene que hacer para ser un creyente salvo? Si uno cree que es bueno, entonces tiene que terminar su carrera toda la vida para ver si ha sido bueno hasta el final. Pero no es así. La Biblia dice que en un momento la persona tiene que entrar por una puerta estrecha. Tienen que nacer de nuevo, tienen que buscar una dirección correcta y dejar la otra dirección. ¿Cuál es la otra dirección? La del mundo, la de la maldad. En Tito, capítulo 2, nosotros leíamos que la gracia del Señor nos enseña, te conduce. ¿Te conduce a dónde? La gracia del Señor te conduce a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Hay que renunciar a dos cosas, a la impiedad y a los deseos mundanos. Pero este tema y esta grabación de este video lo voy a hacer en el próximo video, porque también pausadamente estudiando lo vamos a ir desarrollando. Pero usted nota que hay que renunciar a la impiedad de este mundo y a los deseos de este mundo. ¿Cómo hay que vivir sobria, justa, piadosamente? Esto es lo que la gracia de Dios hace en un creyente. Pero si no se renuncia, si no se vive así y se sigue la misma dirección del mundo sin preocupaciones, no se ha hecho nada porque se está caminando hacia el camino. Entonces, la gracia del Señor, que nos invita, que nos regala la salvación, nos enseña una dirección correcta. Y cuando uno es enseñado, no es tal vez obligado, es como instruido. Uno está en la escuela, en la universidad, no lo obligan a nosotros, a cada uno, a hacer cosas y que así sea, no lo castigan tampoco. La enseñanza a veces es jocosa, es bonita o es interesante, es científica. ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Muchos estudiantes cuando están en las clases están platicando, están viendo celular o no asisten. Se pierden la instrucción. Y cuando hacen los exámenes, están adivinando o están copiando. Y yo no sé si algunos profesionales
póngase que usted va a manejar un barco, un avión, una nave espacial, y todas las instrucciones usted no sabe, no las oyó, y todos los exámenes se copió y no fue a las prácticas. Entonces, cuando va a manejar el barco, el avión, ¿cómo va a ser? Bueno, usted dirá, bueno, por internet yo practico. Bueno, los profesores se darán cuenta y tal vez se las arregla, pero para ir al cielo debe seguir unas instrucciones que la gracia de Dios da. Porque si no, entonces es que no he podido entrar por el camino estrecho y también que no ha oído las instrucciones. No se le obliga ni a entrar ni a ser enseñado, pero está en la dirección correcta. Cuando termina nuestra carrera en esta vida, cuando Cristo venga, nosotros ya seremos presentados para ver cómo fue nuestra vida en este mundo. Oír las instrucciones de Dios no nos obliga, pero el resultado no será para Dios, no será favorable o desfavorable, o le pasará algo a Dios si yo no hago lo que Él me ha dicho. No, ese resultado es para nosotros. Dios no cambia, dice la Escritura. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aún refiriéndose al Señor Jesucristo. Vamos a leer una historia en el libro de Reyes 13. Libro de Reyes 13. Esta historia yo voy a tener que contársela porque si la leemos, vamos a botar mucho tiempo leyéndola. Y usted puede leerla en su casa. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Acuérdese que el libro de Reyes, que son escrituras de los reyes, se escribieron en 1 y 2 tomos, como Primero y Samuel, como crónicas. Entonces aquí vamos a hablar de un profeta joven. El título sería Un profeta de Judá y la advertencia a Jeroboam. Y también lo que Dios le dijo a ese profeta. Vamos solamente voy a contar algo. Dice el versículo 1. He aquí que un varón de Dios, por la palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel varón profeta clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, y he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que, que queman sobre ti incienso, y sobre ti queman huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal. Esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: préndanle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Tenemos entonces que se secó la mano del rey Jeroboam. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como antes era.
El rey creía en el profeta, parece. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y, y yo te daré un presente, regalos. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comerás pan, ni beberás agua, ni regreses por el camino que fuera. Dios le había dado instrucciones para que hiciera este trabajo. Él está haciendo perfectamente su trabajo y también está dando las razones, porque así me está ordenado por palabra de Jehová. Regresó pues en el 10 por otro camino, no le dio el presente, no fue a la casa del rey y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Perfecto, el camino, el trabajo que este profeta hace, lo hace bien y las ordenanzas que ha recibido, las instrucciones de Dios, todo perfecto. Pero luego, ya este no lo va a leer, hay otro profeta más viejo que él, que cuando su hijo le cuenta lo que ha visto, cómo la mano, cómo oró, cómo regresó, cómo no tomó nada del rey, entonces el viejo profeta le dice a su hijo que le ensille un asno y fue en busca de este joven o al encuentro. Y cuando lo encuentra, lo invita. Eh, Dice el versículo 18. Estamos en el capítulo 3. El otro le dijo, mintiéndole, mira esto, profeta mentiroso. Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Estas palabras me dan a entender a mí algunas cosas. Hoy hay muchos mensajes que no están en la palabra de Dios, que son mensajes de ángel, que Dios dice así, pero estos mensajes no están en la palabra. Y yo no puedo saber si es verdad o es mentira. Yo pudiera decir que son mentiras, pero no puedo saberlo tampoco. Y pudiera decir que son verdad, pero no puedo saber. Si estas cosas me desvían de la palabra de Dios, entonces yo estoy haciéndole caso a alguien que dice que es profeta, que tuvo una visión y que viene de parte de Dios. ¿Y cuál va a ser el resultado? Y aquí vamos a ver. Dice el versículo 19, entonces volvió el joven y comió pan en la casa de aquel viejo profeta y bebió agua. Ahí sí, cuando el rey lo invitó, no fue. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. Tenía comunión el viejo. Dios se le manifiesta. Y aquí parece que es que Dios está probando a este joven profeta. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieras agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Pero aquel joven dijo, pero precisamente yo le había dicho a usted que Dios me había dicho eso. Pero ahora, si uno presenta esa excusa delante de Dios, entonces Dios le dice, entonces, ¿por qué le hiciste caso?
a un hombre que se dice que es profeta. Yo te había dicho a ti, ahora tú tienes que hacerle caso a una persona, no sabiendo si eso es real o no. Vamos a poner un ejemplo que da un poco de risa. Un hombre que es un asiático estaba enseñando a su hijo y le decía a su hijo, no confíe en nada. Y entonces lo sube al techo de la casa y le repite, hijo, ¿qué te he dicho yo? Que tú no confíes en nadie, ¿verdad? Repite eso, yo no debo confiar en nadie. Entonces le dice el padre, a que lo repite, el hijo lo repite allá arriba. Ya te he dicho varias veces y aún te digo que tú no debes confiar en nadie. Sí, papá, yo no debo confiar en nadie. Entonces papá le dice, tírate de allá que yo te voy a agarrar acá. Y entonces se tira el muchacho y el padre no lo agarra. Se da su golpetazo. Parece que no estaba tan alto. Y ahí llorando, llorando. Y el padre le dijo, esta lección es para que usted aprenda a no confiar en nadie. Seguro que este muchacho jamás se le dio a olvidar esta lección. Y muchas veces así es que Dios actuó con alguna persona. ¿Qué podía decir este joven? Ahora, vamos a ver qué le pasó. Voy a terminar para decir qué podía decir después de la muerte. Y dice en el versículo 23, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. También el león parece que fue muerto. Lo que, y esto fue lo que le pasó a este profeta que desobedeció. Pagó con su vida porque Dios se lo había dicho. Ahora él podía dar la excusa, Señor, lo que pasa es que tú me mandaste a decir por medio de otro profeta. Nosotros tenemos las escrituras. Hay personas que dicen, yo vi, yo fui, y uno puede creerle, pero si no es así, ¿qué va a decirle usted a Dios? Dios no le había dicho a usted que creyera esas cosas. Al contrario, pero nosotros decidimos si creemos allá o creemos a Dios. La gracia de Dios te conduce por un camino bien estrecho. Hay otras cosas que te van a conducir por otros lados, pero vamos a ver resultados. Ahora lo que estaba pensando es cuando ese joven muere y está en el más allá, ¿qué podía decir ese joven? Estoy aquí porque desobedecí. ¿Qué te podría decir a ti? No desobedezcas, porque a veces no hay otra oportunidad. Dios nos da otra oportunidad. Mucha gente dice, Dios siempre da otra oportunidad. Y en la Biblia a veces no hay otra oportunidad. Míralo para que vean. ¿Qué oportunidad tuvo Adán después que pecó de volver al Edén? Ninguna. ¿Qué oportunidad tuvo la gente que murió en el diluvio de resucitar? Ninguna. O algunos otros, muchos otros, de volver. Algunos han tenido la oportunidad, pero la mayoría no. Entonces Dios es un Dios de oportunidades, pero no siempre, porque también Dios es un Dios justo y muestra su justicia cumpliendo su palabra. Tal vez en detalles minuciosos hay oportunidades y
qué hermoso es. Pero en cuanto a la vida y la muerte eterna, aquí tiene que pensar la persona, porque si no hay otra oportunidad, morirá eterna. Parece que el camino estrecho lleva a la vida eterna, pero el camino ancho lleva a la perdición eterna. ¿Será que hay otra oportunidad después? La Biblia dice que ya no hay más sacrificio. El de Cristo es el único. Y que las personas no pueden salvarse por ser buenas, porque Dios tendría compasión por ellos tampoco. Entonces, si la gracia de Dios te salva, y el apóstol menciona esto muchas veces, por gracia somos salvos, por gracia, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Entonces también, por esa gracia de Dios, nosotros volvámonos a esa dirección que nos conduciría hacia la rectitud, hacia a lo que a Dios le agrada, hacia el destino perfecto. Pero en el próximo video vamos a ver que renunciar no es fácil. Renunciar es como si usted estuviera ya metido en eso y tiene que desecharlo. ¿Renunciar a qué? A la impiedad, a los deseos mundanos. Porque la carne se satisface de esos deseos. Pero el destino entonces nuestro tiene que luchar contra estos deseos. Que Dios nos bendiga y que Dios nos dé sabiduría para que a través de la gracia de Dios nosotros podamos ser conducidos hacia el destino perfecto. Este profeta fue comido por un gran león. El peligro del engaño está en Mateo 24:24. Y Jesús mismo está diciendo, vamos a leer este versículo, es un versículo muy especial, Mateo 24:24. Lo tiene usted ahí en la diapositiva y dice así, Mateo 24:24. Mateo es grande. Como dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, y ellos harán grandes cosas, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Se levantarán, y ya como esto es desde que Jesucristo empezó, se han levantado, han engañado y han hecho grandes milagros, dice la Escritura. ¿De dónde sacan la fuerza para hacer los milagros? Engañosos los milagros, pero los han hecho. Siguen haciéndolo. ¿Y cuál es la meta? Han engañado a mucha gente y se engañan ellos mismos. Y si es posible, tratan de engañar a los escogidos. Usted es un escogido de Dios. Usted seguirá la línea por la cual los escogidos andan. Si es escogido, si no es escogido, no podrás seguir esta enseñanza. No le gustará. Cuando yo enseño, o cualquiera usted nada más empieza y se aburre. Pero los escogidos terminan, se gozan y quieren volver a oír la palabra de Dios. Y ojalá nosotros
no seamos engañados de ninguna manera. Así que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu nos ayude a seguir la dirección correcta hacia el futuro glorioso de la vida eterna. Señor le bendiga enormemente. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu sea con todos ustedes.